efemérides de esta fecha y nosotros mencionábamos allí que hoy 6 de mayo es el Día del Asma. Para esto obviamente hay distintas actividades que se van a estar realizando en Paraná, que bueno, hoy lo contábamos más temprano con Martita Segovia desde Radio Costa Paraná, pero queremos conocer un poco cuál es la situación hoy del asma en el país. Para eso estamos en contacto con la doctora Amelia Zarauza, que es coordinadora del Comité de Asma y Vías Aéreas de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Allí está en contacto con nosotros. Amelia, el gusto de recibirla, doctora. ¿Cómo le va? Buen día. Igualmente. Bueno. Gracias por generarnos este espacio. Gracias por la sonrisa también, porque estamos con un día con lluvia acá, inestable en Paraná, así que viene bien al mal tiempo, obvio, buena cara, ¿no? Claro. Doctora, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este Día del Asma, en este 6 de mayo? Bueno, todos los años, el primer martes de mayo, esta vez es el 6, se conmemora el asma, ¿sí? A través del GINA, que es la Iniciativa Global para el Tratamiento del Asma, se hacen campañas de concientización en todo el mundo, ¿sí? Este año siempre hay un lema que, digamos, de alguna manera dirige la campaña, ¿no? Este año el foco tiene que ver con la accesibilidad al tratamiento. Bien. En este caso, doctora, para conocer un poco, ¿no? ¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son los síntomas a los que hay que prestarles atención? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a empezar con la definición. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que se acompaña de síntomas como tos, dificultad para respirar, que algunos pueden escuchar como la palabra disnea, opresión torácica, y sibilancias, que son esos silbiditos en el pecho, que a veces las escuchamos con el estetoscopio, a veces son tan fuertes que se escuchan hasta sin el estetoscopio. Muchas veces las mamás me dicen, lo escuché con el silbidito, con el gatito en el pecho. Claro. Entonces, cuando aparecen estos primeros síntomas, la idea es consultar rápidamente a un profesional y a partir de allí se inicia un tratamiento. ¿Cómo funciona? Sí, totalmente, porque como les decía, es una enfermedad inflamatoria. Entonces es una enfermedad que si no se trata, sigue su libre evolución, con lo que quiero decir que se agrava. Claro. Hay diferentes grados de evolución del asma, desde personas que tienen tos, por una tos que se repite a lo largo de años, hasta gente que llega a estar en terapia. O sea, hay diferentes grados de severidad del asma, por eso es muy importante que se pueda diagnosticar y tratar de la forma más, digamos, precoz que se pueda. Bien, y en el caso de, por ejemplo, personas que sufren alguna crisis respiratoria, ¿no? Que vemos que necesitan, lo digo desde el desconocimiento, ¿no? De este tipo PAF, ¿no? Que se usa. ¿Cómo viene también ese momento de tal vez de crisis respiratoria? Bueno, lamentablemente nosotros hace no tanto tiempo venimos de atravesar una pandemia donde muchas personas experimentaron dificultad respiratoria y realmente es una de las cosas más feas sentir que falta el aire, ¿no? Entonces, el tratamiento no solo, digamos, va controlando el asma, que es un proceso crónico, sino que además también brinda alivio. Antes se usaba solo broncodilatadores, el famoso salbutamol, que la mayoría de la gente conoce, algunos por marcas conocidas, pero después se vio que eso era un error, porque el asma es una enfermedad en cuanto a su fisiopatología de tipo inflamatoria, por eso lo dije en la definición, y ahí es donde se dieron cuenta que además de dar un broncodilatador para que pueda, digamos, movilizarse mejor el aire, también había que tratarlo con un antiinflamatorio. Entonces ahí es que se le empieza a agregar corticoides de tipo inflamatorios. Desde hace unos años se vio que la mejor manera de tratar esta patología es con una terapia dual, quiero decir, con broncodilatadores y con corticoides inhalados, porque se vio que la evolución era mejor, que el paciente tenía menos exacerbaciones, que tenía un mejor control de su asma. No sé si me explico. Sí. Doctora, le quería preguntar, el país, en realidad Argentina, es muy amplio.
¿Qué pasa con las geografías del país? Digo, casos de asma en Entre Ríos son distintos que lo que pueden ocurrir en Buenos Aires. ¿Cuáles son esos fenómenos que afectan a la salud de las personas de acuerdo a una distribución geográfica? Es muy buena pregunta. Pero les voy a hablar un poquito de cifras para que nos ubiquemos en la prevalencia del asma. Es una enfermedad que afecta a más de 260 millones de personas en todo el mundo. Es responsable de más de 400.000 muertes al año en todo el mundo. En la Argentina la cifra es de entre un 8 y un 10% de la población general, y en los niños asciende a un 12%, entre un 10 y un 12%. Son cifras, digamos, generales de la Argentina, no hay cifras provincia por provincia, pero sí es cierto que todo lugar que tenga mayor humedad, mayor polución ambiental, o lugares donde, por ejemplo, se levanta mucha tierra, mucho viento, mucha arena, lugares con clima húmedo, van a tener mayor prevalencia de asma. Claro. De hecho, se vio en otros estudios, no acá en la Argentina, pero sí en otros lugares del mundo, donde se veía que niños que estaban en lugares donde había polución, por ejemplo, ciudades, tenían más prevalencia de asma que niños del campo. Claro. Y a su vez también se vio en lugares donde había clima húmedo y desértico. Hablando siempre de todas las edades, ¿no? Sí, hablo de todas las edades. Claro. O sea, tenemos una prevalencia, como les decía, de hasta un 10% en adultos y de hasta un 12% en niños. ¿Esos números se han mantenido en el tiempo o se ha aumentado? No, la cifra se ha mantenido. El problema es la accesibilidad del tratamiento. Claro. Ese es el tema. También hay que pensar que hay un subdiagnóstico. Claro. Ahora, doctora, ¿qué podemos tomar o una familia qué puede tener en cuenta para prevenir estas situaciones del asma? Creo que perdimos la conexión. Está buenísimo conocer de primera mano porque viene bien, sobre todo, esto que le preguntábamos también, ¿no? ¿Cómo afecta esta cuestión de nuestro país, de la distribución geográfica y demás? ¿Ahí nos está escuchando nuevamente, doctora? Sí, porque se me ha ido la señal. Ahí está. Tengo mucha señal. No, en lo personal le quería preguntar cómo una familia puede prevenir esta cuestión, tratamientos, qué síntomas a tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, sea adulto o niño, no importa la edad, una persona que manifiesta síntomas respiratorios frecuentes, que tose seguido, que siente que le falta el aire, que siente opresión en el pecho. Algunos dicen siento un gatito en el pecho. Que consulten. Para eso hay especialistas en todo el país, que consulten. Siempre una consulta a tiempo evita complicaciones. Totalmente. Tiene que ver con el estadio de prevención. Cuando nosotros podemos prevenir, llegamos a tiempo. Cuando estamos tratando, es que ya llegamos un poco tarde. Entonces, cuanto antes se pueda hacer el diagnóstico, mejor. Y doctora, ¿un diagnóstico es de por vida con el asma? Es una enfermedad inflamatoria, sí. Por eso se habla de asma controlada y asma no controlada. Bien. Pero lo importante, el mensaje que sí les quiero dejar es que una persona con el asma controlada puede tener una excelente calidad de vida. Hay deportistas de alto rendimiento que hacen un buen control de su asma. ¿Ha mejorado esto, el tratamiento, todas las cuestiones vinculadas con la enfermedad en sí? Ahí la perdimos a la doctora, ¿no? Sí, bueno. Lamentablemente se cortó. Ahí está. Bueno, le agradecemos mucho el contacto. La doctora, a ver si ahí nos escucha nuevamente. ¿Doctora? Ahí sí, no tenemos nada de señal. Está complicado la señal. No, simplemente antes de despedirla le quería preguntar si se había mejorado, ¿no? El tema de los tratamientos, de las coberturas también de obras sociales. ¿Qué pasa con eso, con el tema de asma? Desgraciadamente tenemos mucho que hacer en cuanto a accesibilidad, porque si bien los tratamientos han mejorado muchísimo, la medicina ha avanzado y sigue avanzando mucho, es una deuda pendiente que tenemos con la sociedad.
Ujú. Muchas veces hay gente que no tiene accesibilidad a los tratamientos son costosos, hay gente que no tiene obra social, la gente que tiene obra social no les cubre el 100%. Así que hay mucho que hacer. Y otra cosa importante también es la educación del paciente, porque no solo es tener el medicamento, sino que saber cuándo y cómo usarlo. Claro. Y eso es una tarea importante. Los médicos, además de tratar, de diagnosticar, tenemos que acompañar y educar. Así Ujú. que es muy importante esto que están haciendo ustedes. Claro. Doctora, tiene la cámara de nuestro canal a disposición. Si quiere darnos un mensaje o quiere darle un mensaje ahí a las familias. Bueno, estamos complicados con el tema de la señal. La vamos a ir despidiendo, ¿te parece, la doctora? Agradeciéndole este ratito que habló con nosotros, la doctora Amelia Sarauza. Mencionábamos hoy en las efemérides, Día del Asma, las patologías, los cuidados y, bueno, cuestiones pendientes ahí en el tema de la cobertura también, Sí, de acuerdo a lo que detallaba la profesional. Sí, está lo que marcaba, ¿no? El problema de la accesibilidad Claro. del tratamiento, que bueno, que es uno de los principales temas. Ujú. Doctora, ¿está por ahí? Estoy acá, sí, recién volví. Bueno, no, Sí. simplemente le queríamos que dé un mensaje a la gente que nos está mirando, la está mirando toda la provincia, qué tener en cuenta y qué recaudos tomar o qué se puede hacer en casa básicamente en esta fecha. Bueno, primero que nada les quiero agradecer el espacio y la difusión, que es fundamental porque la educación es uno de los pilares del tratamiento. Y en segundo lugar, que la gente no se asuste, pero que no se automedique y que haga su consulta. Eso es fundamental. Ujú. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente vamos a quedar en contacto, a disposición. Cuando necesiten, estoy a disposición. Disculpen los problemas de señal. Un abrazo Muchas grande, gracias. hasta luego. Hasta luego. La doctora Amelia Sarauza es coordinadora del Comité de Asma y Vías Aéreas y coordinadora del Comité de Medio Ambiente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. Por eso le preguntábamos también ahí cómo repercute la cuestión del medio. Tengamos Sí, en cuenta claro. que nuestro país es muy amplio, que tiene distintas cuestiones climáticas en su distribución geográfica y hablaba también de la humedad de nuestra zona puntualmente, ¿no? La humedad, qué problema, ¿eh? Claro. Ujú. ¿Cómo lo sabe la gente que sufre, que padece asma? Los días de estos de humedad son tremendos para ellos, así que bueno. Bueno, claro, y también hay algo que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestras casas, ¿no? Cuando hay humedad dentro de Ujú, nuestras casas, también. en las paredes, también eso que se respira es muy nocivo para las vías respiratorias. Pasamos nosotros por Mauro Sergio, en Babio 35, una